Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Tiempo de Mujeres aquí en la revista Peninsular, un espacio donde estamos muy cómodos aquí con todas nuestras invitadas especiales y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a una mujer que la verdad me sorprendió mucho cuando la conocí porque había oído hablar de ella, de su trabajo. Ella es una magistrada federal. Y cuando la vi yo dije, con esta juventud, además de belleza y simpatía, yo dije, ¿cómo? Tenemos magistradas también muy actualizadas, siendo muy jóvenes. Es el caso de la magistrada Mayra González Solís. Ella, como les digo, es una magistrada federal, así es que bienvenida, mi querida mujeres. Finalmente pudimos ponernos de acuerdo porque con todas sus actividades, imagínense, acordar las agendas fue difícil. Mayra, bienvenida a tu programa, ojalá sea la primera de varias intervenciones para que nos des a conocer de qué se trata tu trabajo, porque pues es una responsabilidad muy grande, quisiéramos conocer más, porque además es una magistrada, a diferencia de lo que conocemos aquí en Yucatán, que conocemos a las magistradas locales, a los magistrados locales, pero pocas veces sabemos qué se hace a nivel federal. Y eso nos gustaría que nos platicara. Pero antes, Mayra, nos gusta aquí con nuestras invitadas que nos digan, pues cuéntanos quién es Mayra, de dónde salió, en qué familia nació, qué tenía de sueños cuando era niña, qué quería ser de grande, qué referentes vitales tuviste para llegar a ser una mujer universitaria, una mujer preparada. Y pues cuál era tu proyecto desde niña. Acuérdate que desde niñas pues teníamos pues ilusiones hacia el futuro. Bienvenida de nuevo y cuéntanos quién es Mayra. Muchas gracias, Gina. Pues es un honor, un gusto estar aquí en Tiempo de Mujeres, un programa que pues he visto y la verdad admirable todas las personas, todas las mujeres que han pasado. Entonces estar aquí el día de hoy, pues para mí es un honor verdaderamente. Muchas y pues fíjense que la historia de Mayra pues es como la de tantas otras niñas. Yo nací en la llamada Atenas veracruzana, que es Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Y nací en una zona, pues como ustedes deben saber, con olor a café. Entonces soy una mujer con aroma a café. Me encanta, desde pequeños nos lo dan. Y en una familia pues de tradicional, con mamá, con papá, dedicada mi madre siempre al cuidado de sus hijos, una mujer pero de avanzada, porque siempre desde muy pequeños, yo soy la mayor de 3 hermanos, y siempre me enseñó que pues la más grande virtud que puede tener un ser humano es la libertad. Entonces nos enseñó a tomar decisiones, a afrontar las responsabilidades de esas decisiones y a ser libres. Y es algo que yo le agradezco profundamente. De mi padre, pues el amor a las leyes, él es abogado. Y pues entonces crecí en un ambiente en el cual desde muy pequeña se hablaba mucho de filosofía, de política, de derecho, de salud, de ilusiones, de motivación. Y pues yo tengo recuerdos sinceramente muy hermosos de mi juventud. Fui la mayor de los 3, entonces sí, desde pequeña pues asumí muchas labores de cuidado, de protección a mis hermanitos. Y creo que eso también te va forjando y te va formando en la vida para, pues, para ser lo que es uno en la adultez, ¿no? Pues Jalapa es una ciudad muy cultural. Entonces también tenía yo mucha cercanía con la música, con las artes, con la poesía. Entonces me gustaba mucho declamar. Gané varios concursos de pequeña como declamadora, y eso también pues influyó en que yo tuviera una inclinación hacia la literatura, hacia las artes también musicales. Y pues no, de pequeña yo incluso fui afortunada porque tenía varias habilidades, entonces yo no sabía exactamente hacia dónde me iba a llevar la vida. Yo dejaba fluir, incluso hubo un momento en el que soñé con ser astronauta. Ay, mira, ya somos 2. Ay, bienvenida al club. Pero en mis tiempos eran pues finales de los 60, 69 cuando llegaron los astronautas a la luna.
y yo quería ser astronauta. Luego bajé mis expectativas y dije, bueno, astronauta no, piloto aviador. Después yo dije, bueno, no, yo creo que voy a hacer sobrecargo. Después yo dije, no, no, para sobrecargo tampoco doy. Pero esa era la ilusión, pero tú eres muy joven, ¿cómo es que querías ser astronauta? Qué curioso. Pues no sé, veía las estrellas y soñaba con aquellos mundos lejanos. Sigo viéndolas brillar ahora con nuevos ojos, pero al final me decanté cuando tuve que tomar la decisión por el derecho, por la influencia desde luego de mi padre, que pues fue una figura esencial para mí, esta vocación hacia la justicia, él siempre un hombre recto, con ideales muy fuertes, pues yo creo que fue lo que me empujó, me orilló a mí a seguir también ese camino. Ve nada más qué maravilla. ¿Tus hermanos hubieron diferencias? ¿En algún momento te dijeron la abogacía no es para mujeres Pues, en casa? pues afortunadamente, como les comentaba, mi madre era una mujer de avanzada. Ella siempre me hizo saber y sentir que yo podía hacer lo que yo quisiera. Yo podía llegar a donde yo quisiera. Y lo mismo sucedió con mis hermanitos, porque pues el más pequeño es abogado también y mi hermanita es una gran doctora. Entonces, realmente ellos están en Veracruz. Y pues la vida me trajo a Yucatán y desde acá, bueno, siempre ellos están en mi corazón, pero no, en ese aspecto no. Yo creo que los retos, los techos de cristal se encontraron ya en el ejercicio mismo de mis actividades. Sí, eso te lo vamos a preguntar porque este ámbito, sobre todo a nivel de juzgados y toma de decisiones tan importante, yo sé que la batalla es muy fuerte, pero además tienes otras gracias y posgrados. Cuando vi tu currículum yo dije, bueno, con razón es jueza esta niña, porque eres una niña, y también eres psicóloga y además tienes otros posgrados. Esto yo creo que obviamente complementa la multidisciplina, obviamente nos hace tener una visión mucho más compleja para el análisis, y esto influye obviamente en el trabajo que desempeñamos. Sí, pues desde luego, como es acorde a esto que les platico de cómo fue pues mi infancia, ¿no? Con yo creo que bombardeo de conocimiento que recibía en casa, pues yo tenía como inquietud por muchos conocimientos. Ya estando propiamente como jueza, cuando yo accedo al cargo, me doy cuenta de la complejidad del comportamiento humano y de la necesidad de tener como otras herramientas más allá del derecho para poder comprender esos casos que llegaban a mis manos, porque pues no estamos hablando solo de un expediente, un número, sino de personas que están atrás de cada asunto, con problemáticas reales y cómo puedes tú realmente tocar la vida de esas personas y que la justicia sea realmente una concreción positiva para sus vidas. Entonces, pues fue así como empecé a abordar temas de filosofía, estudié una maestría y me di cuenta que no, que como que todavía faltaba algo y pues hubo la oportunidad de ir poco a poco estudiando también la carrera de psicología a la par pues de mi trabajo y creo que eso me dio nuevos lentes también que después con las reformas que hubo para introducir los temas de derechos humanos, los tratados internacionales como ya una norma para aplicar a nuestros casos, pues me dio la posibilidad de ver estas perspectiva de género, perspectivas de infancia, perspectivas de discapacidad, con otras herramientas, ¿no? Entonces Claro. ha sido muy útil. Sí ha sido muy útil. Aquí, como pueden darse cuenta, cuando uno llega a los estudios profesionales, la multidisciplina, la transdisciplina es muy importante para ejercer este tipo de análisis. Uno lo hace desde la investigación o dando clases y aquí podemos ver que es un ámbito muy, muy importante, que es la impartición de justicia. Una impartición de justicia que si no se da con una perspectiva correcta, de acuerdo a las necesidades, sobre todo de los grupos vulnerables y considerando las perspectivas de niñez, de género, de edad, de los grupos originarios, obviamente pues se va haciendo un trabajo más limitado. Pero quédense con nosotras aquí, estamos disfrutando mucho esta charla en Tiempo de Mujeres con la magistrada Mayra. Ella es una mujer joven, Mayra González Solís, que está a cargo de una posición muy importante y queremos que nos platiques, Mayra, en una segunda parte de la entrevista,
¿qué es un juzgado federal? Porque como que somos muy ignorantes en este aspecto. Quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres, volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres, disfrutando esta charla con la magistrada Mayra González Solís, una mujer joven, muy dinámica, muy preparada, con varios posgrados y que ha utilizado la multidisciplina para poder pues impartir una justicia con diferentes perspectivas tan importantes en el marco de los derechos humanos que pues nos han venido a traer una mirada muy diferente a la forma en que se ejercía este tipo de dictámenes pues a favor de la población, de toda la población. Mayra, nos decías, vienes de un hermoso estado como Veracruz. ¿Cómo llegas a Yucatán y cómo llegas a ser magistrada? Yo creo que, bueno, es toda una transición, pero finalmente, ¿cómo llegas a ser magistrada? ¿Cómo es que estás en Yucatán? ¿Cómo llegas a esta magistratura en Yucatán? Y algo que me gustaría que nos informaras, porque yo misma soy neófita en el asunto, ¿cuál es la diferencia o qué tipo de casos llevas tú como una jueza, como una magistrada? Antes fuiste jueza, supongo, como una magistrada federal. Cuéntanos un poco de esto. Ay, pues muchas gracias, porque es como un retorno hacia mis orígenes, ¿no? Como profesionista, como profesional de la justicia. Y me da la oportunidad a la vez de compartir con ustedes, con este hermoso público que tienes, esta experiencia que muchas veces se desconoce, porque pues no necesariamente todos tienen que saber específicamente de todas las áreas, ¿no? Y es muy curioso la idea que se tiene de la impartición de justicia, porque se piensa que es muy difícil acceder a ella o ingresar. Nosotros tenemos algo que se llama la carrera judicial. Sí. Y voy a partir de ello porque precisamente como lo dice su nombre, es como una carrera en la que tú inicias desde una posición y vas a llegar a una meta, ¿no? Para poder llegar hasta el final tienes que ir pasando también obstáculos, ¿no? En este caso, exámenes de oposición, te piden cierta antigüedad para ciertos puestos, estudios. Entonces, pues yo inicié, como les había comentado, pues primero tienes que ser licenciado en Derecho. Entonces yo estudié la carrera y pensaba, como era mi padre, mi inspiración, pues que iba a dedicarme a la abogacía, al litigio, pero me di cuenta que no era ahí mi vocación específicamente. Me costaba mucho trabajo realmente involucrarme con todo mi ser, y yo hasta llegué a pensar que quizá no había sido la decisión correcta. Pero el día en que yo llegué a una audiencia, a un tribunal federal, y pisé por primera vez ese lugar, yo supe que pertenecía a ese lugar. Yo supe que yo tenía que estar ahí y que algún día yo iba a ser jueza de distrito. No sé, fue una revelación, podría decirlo así, pero así lo sentí. Entonces, afortunadamente, gracias a que existe esa carrera, me dijeron, estate pendiente, habrá exámenes de oposición. Y efectivamente, cuando hubo la oportunidad, presenté mi examen. Fue cuando yo ingreso, en ese entonces ingreso como actuaria judicial, que es uno de los pasos. Y bueno, obviamente para seguir adelante, porque sí tuve una carrera rápida, en cuanto cumpliendo todos los requisitos, todos los años, pero fue rápida, y yo esto es lo que le quisiera transmitir, si algún joven nos está viendo que quiera ser parte, lo pueden lograr a partir de mucho esfuerzo, mucha dedicación, y si es su vocación no van a sentir más que una gran satisfacción. Porque yo pues le dedicaba las noches, las madrugadas, los estudios, dejé a un lado muchas fiestas, muchos compromisos familiares, es cierto, bueno, incluso dejé mi tierra para venir a esta otra tan hermosa, y lo hice porque finalmente, como digo, es una vocación, algo que te llama. Y gracias a la carrera judicial es que posteriormente presento el examen para jueza de distrito, y muy joven, a los 30 años, que es la edad mínima, yo pues pude acceder a ese cargo. Y mi primera inscripción es aquí, en Yucatán. Entonces yo amo profundamente esta tierra, porque pues aquí es donde yo vine a servir por primera vez en este cargo
tan honroso y que me exige tanto compromiso. Después viene entonces el siguiente paso, que es la magistratura. Y para ello, bueno, ya tienes que tener como mínimo 35 años. Así que, pues, yo esperé mi tiempo, porque obviamente también se disfruta mucho el tiempo que estás como juez, porque estás solo tomando decisiones. Yo alguna vez platicaba con los colegas, realmente el juzgador aprende y conoce lo que es la soledad del juzgador. Una soledad profunda, que solamente vives tú con el expediente y con la vida de esa persona que tienes en tus manos. Porque decidas lo que decidas en ese momento, cuando tú firmas una sentencia, cuando tú firmas una decisión que sabes que va a trascender en la vida de la persona, está solamente tú, tus conocimientos, tu conciencia y la decisión. Uy, qué fuerte. Es muy fuerte. Y desde luego que como los árbitros en cualquier juego, en cualquier partido, sabemos que no necesariamente todos van a estar de acuerdo con la decisión que se tome, y por eso es tan importante que asumas esta soledad desde este punto de vista, de conciencia, de la ética judicial. Y además, lo que podemos ver con esta declaración de Mayra es que finalmente también tiene un compromiso social, y yo creo que muchas veces, pues por el número de expedientes, el rezago con los expedientes, pues muchas veces los jueces y juezas se ven en la necesidad de quitar un poco la empatía y funcionar como máquina. Mayra, tengo más o menos la idea de los jueces locales, estatales. ¿Qué es este Poder Judicial Federal? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuántos magistrados o jueces hay? ¿Qué tipo de sentencias son? ¿Qué tipo de casos son los que se trabajan? Y particularmente, ¿cuál es tu área de expertise? Supongo, sé que hay familiar, hay judicial, hay, no sé. Platícanos un poco de esto. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, brevemente, ustedes saben que vivimos en una república, y esta república se basa esencialmente en una división de poderes. Entonces, los poderes están divididos en el ejecutivo, legislativo y judicial. Esta división se da tanto a nivel federal como también a nivel local, es decir, en Yucatán, en Veracruz, en Tamaulipas, encontramos que existen esta división. En el ámbito de lo federal, pues nosotros vemos asuntos que corresponden precisamente a esta dimensión. Pues, por ejemplo, casos que tengan involucramiento, instancias de este tipo, como por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, pues es federal. Si tienes un problema con el Instituto Mexicano del Seguro Social, va a ser federal. Los problemas entre poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo a nivel federal, lo va a resolver la Suprema Corte. Son temas exclusivamente federales. Entonces, ¿cómo estamos divididos o cómo tenemos nuestras competencias para poder llevar a cabo este estudio? Bueno, pues iniciamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más alto tribunal a nivel federal, y de ahí venimos bajo esta carrera judicial que somos los jueces y magistrados. Nosotros no somos designados por ninguna instancia de naturaleza política, sino por esta carrera que les comentaba. Entonces, a partir de ahí, entonces nosotros estamos distribuidos en toda la República, magistrados de circuito, jueces de distrito, y con todos sus colaboradores, que son secretarios, actuarios y oficiales. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Tenemos, para que nos comprendan, esencialmente dos grandes ramificaciones. Los jueces y magistrados que analizan temas de esta naturaleza federal, como temas laborales, temas penales federales, como puede ser portaciones de arma, de fuego, cuestiones ya que están legisladas precisamente pues por su naturaleza, delincuencia organizada, por ejemplo. Y de la otra vertiente, que es, digamos, la joya de la corona, llamamos nosotros, que es la defensa constitucional de los derechos humanos. Es el juicio de amparo. El juicio de amparo, que como ustedes saben siempre se invoca en cualquier tema de violación de derechos humanos. Entonces, los jueces federales somos los que tenemos a nuestro cargo y a nuestra responsabilidad llevar a cabo todos estos procesos. La defensa de la Constitución es
pues el sello del Poder Judicial de la Federación. Bien, bueno, ahora sí nos queda más claro. En este sentido, te preguntaría, magistrada, los casos que te llegan fundamentalmente en este marco de los derechos humanos, ¿quiénes son los grupos, digamos, o las sentencias que tienes que llevar en este campo de los derechos humanos? ¿Cuáles son los problemas más comunes para el Estado? Sí, muchas gracias. Fíjense que precisamente la importancia que tiene esta área de competencia del Poder Judicial de la Federación es porque nosotros somos lo que se llama un poder contramayoritario. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que precisamente en esta república siempre pues vamos a tomar la decisión vienen cercanas las votaciones. Entonces, ¿quién va a tomar el rumbo del gobierno, tanto a nivel federal como local? Pues quien gane la mayoría. Eso es lo lógico porque eso es lo que hemos aceptado en una república. Pero si hay mayorías, implica que también hay minorías. Pero los derechos humanos son universales, son para todos, tanto para las mayorías como para las minorías. Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad de ver que se cumpla este mandato, de que los derechos humanos sean respetados y garantizados, tanto para las mayorías como para las minorías. Okay. En ese sentido, cuando la mayoría, pues porque por la naturaleza humana es proclive de repente a decir, bueno, pues si nosotros somos más, tomamos la decisión y no tomamos en cuenta a los que tienen menos votos. Entonces es cuando entramos nosotros para garantizar que también sean escuchados, que también sean respetados. Y es que esto es muy necesario porque fíjense que las minorías son fluctuantes. Hoy nosotros podemos considerarnos que somos parte de una mayoría, pero el día de mañana, por nuestra edad, por nuestras condiciones económicas, por nuestra condición de salud, podemos formar parte de una minoría y necesitamos que exista un poder que nos proteja de la arbitrariedad. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando tuvimos la pandemia, nuestros casos fueron pues que no hay vacunas para cierto sector de la población. Entonces se ordenaba que se dieran las vacunas a ese sector. Bueno, pues que no hay agua en cierto lugar. Bueno, se ordena que se restituya el abasto de agua en cierta población, aunque sea muy alejada. ¿Cómo? Bueno, pues que no hay posibilidad porque no hay drenaje. Bueno, pero entonces lo que se puede hacer es llevar pipas. O sea, tratamos nosotros siempre de que se garantice, que se materialice prácticamente el derecho el derecho humano que esté siendo transgredido. Ya, en esta gran labor, ¿les toca a ustedes cuestiones de tipo familiar? ¿De violencias? Nosotros tenemos dentro de estas competencias, la posibilidad de revisar, nosotros solo revisamos actos de autoridades. El juicio de amparo no es un juicio contra los particulares propiamente. Ah, ok. Ustedes sí se encargan de analizar los procedimientos de las autoridades en Exacto. los procesos judiciales. Exacto. Ok, no son casos directos, digamos. Ya entendí. Pero de cualquier manera es muy interesante esta pregunta, porque si, por ejemplo, una persona, una familia, está siendo sujeta de violencia intrafamiliar o no le están pagando los alimentos a los niños como debe ser, y el juez que le correspondió conocer ese caso no actúa conforme lo establece la norma, conforme establece el principio, por ejemplo, de interés superior del niño, vienen con nosotros y nosotros le ordenamos al juez que precisamente haga respetar los derechos humanos. Por eso es que muchas veces el Poder Judicial de la Federación resulta incómodo y hay algunos señalamientos hacia nosotros porque pues nuestra función es precisamente ir precisándole al propio poder, controlamos al propio poder. Entonces, porque ese es precisamente el mecanismo que nos hemos otorgado en la Constitución, que haya un control de entre poderes. Entonces, nosotros somos el que le decimos a las demás autoridades, cumplan con la Constitución. Ah, caray, bueno, pues ahí lo que podemos ver con este sistema, yo no tenía esa idea, bueno, sí, o sea, sabía que había jueces y magistrados de distrito y que es a donde se van las segundas instancias, ¿no? Sin embargo, dense cuenta cómo finalmente nuestro sistema de justicia tiene pues sus candados y sus respaldos para que no estemos a merced solamente
de una pues de un solo nivel de impartición de justicia, y esto es muy importante. Mayra, otra pregunta que me llama la atención: ¿cuántos son ustedes? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se accede a ustedes? ¿Quiénes pueden ir con ustedes? ¿Cómo hacerle? Sí, nosotros somos más de 1,700 jueces y magistrados que estamos, les decía, distribuidos en toda la República, porque como es a nivel federal, estamos algunos en Yucatán, en Baja California, en la Ciudad de México. Estamos distribuidos en algo que se llaman circuitos, que más o menos es acorde a las entidades federativas. Y es de acuerdo a la cantidad de personas que hay. En realidad somos pocos para los millones de habitantes que hay y para las necesidades que sabemos se requieren en el país. Pero créanme que tenemos todo nuestra vocación, nuestro amor hacia la justicia, y pues trabajamos horas extras para poder cumplir con los requerimientos. Nuestra función esencialmente, como les decía, es la del obligar a las autoridades a que respeten la Constitución. Y ello pues implica también pues contar con algo que llamamos independencia judicial. Ese es un tema también que a mí me ha apasionado mucho, porque es la característica esencial de cualquier juez. Un juez que no es independiente, es decir, que va a aceptar presiones externas al derecho, pues simplemente pues no habría razón de ser para que vayan a los tribunales, ¿no? Claro. O sea, lo más importante, la característica esencial de un juzgador es que sea independiente. Y el ser independiente significa que está sometido a la ley. Entonces yo lo que podría decirles es, somos 1,700 servidores públicos que estamos sometidos a la ley y que hacemos, a partir de nuestras sentencias, que las demás autoridades se sometan a la Constitución. Y no crean que estamos también libres, nosotros estamos sometidos a un régimen de vigilancia. Tenemos un Consejo de la Judicatura Federal que revisa que nosotros actuemos también con el marco normativo, que no transgredamos esta independencia. Somos revisados cada año. Y bueno, 2 veces cada año, una por escrito y otra físicamente. Entonces tenemos controles y candados también que garantizan esta disposición. Que garantizan la disposición. Como pueden darse cuenta, es todo un aparato muy impresionante que garantiza pues la impartición de justicia, pero Mayra, hay que decirlo también, una de las grandes quejas en nuestra república es la garantía de la justicia en el país. Y a nivel local, lo que hemos visto, las activistas que trabajamos sobre todo con familia y con mujeres víctimas de violencia o gente mayor, grupos vulnerables, que es en el marco de los derechos humanos, vemos, cuando menos a nivel local, un gran rezago de expedientes por falta de personal o por falta de personal capacitado, una carrera judicial que pues es un tanto complicada la situación a nivel local, y que hay un gran rezago desde fiscalía hasta los juzgados estatales de expedientes. ¿Cómo andamos en tu nivel, así para cerrar la idea? Claro, en el Poder Judicial de la Federación hemos trabajado, no es un trabajo de hoy, es de muchos años, muchas presidencias que han pasado, han puesto su granito de arena. El tiempo promedio de resolución de asuntos federales es de 6 meses, hablando del juicio de amparo, porque pues son temas que urgen, ¿no? Hay que resolverlo. Pero en realidad nosotros tenemos datos muy por debajo de lo que la OCDE recomienda, a nivel nacional, tanto estatal como federal, de jueces por miles de habitantes. Nosotros tenemos alrededor de 2 jueces por 100,000 habitantes, lo cual es prácticamente nada. Y eso contando jueces federales y locales. Entonces no es una justificación de ninguna manera, pero es una explicación al hecho de que es necesario invertir en justicia, como es necesario invertir en educación y en salud. Claro. ¿Por qué? Porque la justicia precisamente es lo que genera la paz social. Y nosotros creemos que es la forma mejor de solucionar los conflictos. Estamos avanzando también en mecanismos de solución alternativa de las controversias, lo cual también yo creo que es algo que nos debemos involucrar todos, para que no todo llegue ante los jueces. Podemos dialogar y podemos conciliar y podemos solucionar los problemas. Claro. Entonces creo que para mejorar la justicia no nada más es el tema de los jueces,
involucrar, lo has dicho muy bien, a los fiscales, también cuidar qué es lo que se está llevando a cabo, que las fiscalías realmente sean autónomas, que las fiscalías realmente también tengan los presupuestos, la especialización para la investigación científica, y el gremio de abogados, para mí es fundamental nuestros compañeros abogados, porque se necesita que trabajen con ética, con responsabilidad y también con una alta preparación. Ellos son los que nos dan los insumos. Claro, para poder concluir adecuadamente estos casos. Está muy interesante, esto a mí me está dando mucha iluminación sobre el tema, pero quédense con nosotras un momentito más, vamos a la tercera parte de la entrevista con la jueza Mayra González Solís, quien nos está hablando del Poder Judicial Federal, y ahorita vamos a preguntarle sobre su representación como Directora Nacional de Igualdad y Género de la JUFET. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en esta charla interesantísima con la magistrada federal Mayra González Solís, quien nos está dando toda una cátedra de lo que implica su función como magistrada a nivel federal. Mayra, realmente, bueno, nos van a quedar muchas preguntas porque la cátedra que nos estás dando, obviamente en un momento de entrevista, pues es muy rápido como para poder exponer en este tiempo. Tú eres Directora Nacional de Igualdad y Género de la JUFET. Platícanos qué es esto de la JUFET, por favor. Claro que sí, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito es la asociación que reúne a los juzgados, a los juzgadores federales precisamente del Poder Judicial de la Federación. Esto en ejercicio de un derecho de asociación que tenemos como parte de las garantías de las que hablamos de independencia judicial. Nuestra función esencialmente es pues la defensa de la independencia judicial, así como también pues lograr el respeto y el reconocimiento a partir del trabajo hacia la sociedad. He sido distinguida en este bienio con este cargo para pues trabajar a favor de las políticas de igualdad y género al interior precisamente de nuestro gremio como juzgadores. Ah, es en el gremio entonces. Es en el gremio, pero desde luego que permea hacia la sociedad, porque hacemos actividades de difusión, por ejemplo, sobre la importancia de la justicia, educación judicial, que es lo que estamos haciendo pues en este momento en el que les estoy compartiendo todo esto. Para que la gente tenga mayor información al respecto. Y algo más, ¿tienen algún tipo de apoyo de defensoría legal, por ejemplo, para las personas en condiciones limitadas para poder tener la contratación de abogados para llevar sus casos? ¿Cómo funciona esto? Sí, nosotros en el Poder Judicial de la Federación tenemos un área que es un organismo auxiliar, que es la Defensoría Pública Federal. Y trabajamos en conjunto con ellos porque cuando nosotros conocemos de algún acto o de algún hecho que pudiera necesitar asesoría, y esta asesoría pues sobre todo para grupos vulnerables, que no se tengan los recursos para la contratación de un abogado, pues los canalizamos a esta defensoría. La defensoría ve desde litigios comunes y corrientes en cuanto a individuales, como también litigios estratégicos, para promover incluso también el alcance o la difusión de derechos de importancia para la sociedad. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo gente normal que no tiene recursos puede acudir a ustedes? Sí, ¿Y dónde? Claro que sí, es muy sencillo. Ahora que todo el mundo tiene acceso a una página, googlean ahí Defensoría Pública Federal y les van a salir en cada uno de los estados de la República que nos estén viendo la ubicación. La Defensoría Pública Federal no tiene ningún costo, solamente desde luego que se hace un análisis del caso para ver si es competencia o no, y si no, también es muy probable que ahí los canalicen a defensorías de los estados, o les digan qué es lo que pueda proceder. Siempre van a encontrar las puertas abiertas. Ok, mínimo van a tener una asesoría, una información para saber a dónde dirigirse. A dónde dirigirse a través de esta página de la Defensoría Pública Federal. Así es que para las personas que tengan duda sobre cómo recurrir a este tipo de servicios,
pues sabemos que hay todo un aparato que está trabajando para impartir justicia en el marco de los derechos humanos. Si no es competencia de esta instancia, como bien nos dice la magistrada, sí podrán obtener una información para derivar los casos a donde sea lo correspondiente. Mayra, antes de que te vayas, perdón, señora magistrada, por no tratarla de usted, pero Ay, no. la verdad lo primero que me sorprendió, recién la conocí, la verdad, pues nos entrevistábamos para ver quién era ella, porque ya me habían hablado de tu trabajo y es por eso que me interesó la entrevista. Mayra, tú como mujer joven, pasemos más allá del trabajo, tú como mujer joven, profesionista, pues que has llevado una lucha y una convicción a favor de los derechos humanos, finalmente eres, digamos que una magistrada feminista. Muchas veces no nos autonombramos feministas porque se piensa que el ser feminista es como que estar en lucha con los hombres, y no se trata de eso, sino que el feminismo trata de luchar por los derechos humanos de las mujeres particularmente, pero esta lucha se amplía. ¿Cómo ves, tú como mujer joven, cómo ves la incorporación de las mujeres a este ámbito de juzgar con perspectiva de género? Y nos falta mucho, y por otro lado, ¿qué tanto las mujeres encuentran obstáculos para llevar esta carrera que tú afortunadamente lograste tener una carrera exitosa muy joven? ¿Cómo ves la situación de las mujeres? Sí, creo que hemos tenido, hay que reconocer, grandes avances. El estar aquí ya sentada hablándoles de esta trayectoria en el ámbito de la justicia, una mujer, como dices, todavía con cierta juventud, pues implica el que nuestra sociedad ha evolucionado. Pero desde luego que todavía ha habido que o tendremos que transitar todavía, no derrumbando solamente techos de cristal, sino a veces también muros, ventanas y puertas. Fuertes. Porque en este avance, pues ya los obstáculos no nada más se encuentran en la parte de arriba, sino a veces también se encuentran a nuestros mismos niveles. Es complicado para las mujeres en la judicatura, me voy a referir específicamente, porque todavía pues los roles de género que nos indican y que además a veces nosotros asumimos, hay que reconocerlo. Sí, los reproducimos. Exacto, no están muchas veces impuestos, sino que nosotras mismas consideramos y queremos realizarlos. Entonces esto implica una labor extraordinaria, además del trabajo en los tribunales y en los juzgados, en los cuidados de casa, ¿no? Entonces, hacer esta conciliación de la vida laboral con la vida familiar es sumamente compleja, particularmente tratándose de las mujeres. Tenemos también grandes avances en el tema de acoso sexual, pero todavía tenemos retos que afrontar. Tenemos una unidad que se encarga de investigar este tipo de temas, pero muchas veces las mujeres no estamos acostumbradas a denunciar ese tipo de cuestiones, o incluso a veces ni siquiera somos conscientes cuando está sucediendo algún abuso, y por lo tanto si tú no eres capaz de identificar un tema de esta naturaleza, pues no lo vas a señalar. Entonces, en esos temas creo que las mujeres tenemos mucho trabajo que hacer. Todavía hay trabajo que hacer. Y aquí, desde tu punto de vista y como juzgadora, en el ámbito de tu competencia, ¿qué tan capacitadas están tus compañeras? Digamos, el gremio, no tus compañeras en particular, el gremio, ¿qué tanto avance crees que hemos tenido en esta capacitación, en esta perspectiva del marco de los derechos humanos en general, ¿no? Y particularmente de género, pero ¿qué tanto? Porque yo vi, tengo 30 años en este asunto de pues la lucha por los derechos de las mujeres particularmente y de las minorías, de los adultos mayores, pero yo me encontré mucha resistencia hace 20 años, por ejemplo, con abogadas y abogados, pero particularmente abogados, no las psicólogas, de una instancia de gobierno en particular, era estatal. Y había una gran resistencia a los abogados, sobre todo hombres, porque venían de una tradicional cultura, tanto de formación académica como de trabajo práctico. Ahora se ha empujado mucho para que se transversalice esta perspectiva de derechos humanos en general. ¿Qué también va el gremio aquí o todavía nos falta?
Sí, yo creo que no, definitivamente tenemos que seguir empujando esta inercia, pero sí veo aspectos muy positivos. Por lo menos en mi ámbito, en el Poder Judicial de la Federación, como les explicaba yo que nuestro trabajo es la defensa de los derechos humanos, pues tenemos una capacitación constante desde el 2011 mínimo, algunos empezamos mucho antes, pero desde el 2011 pues hay una constante promoción de los derechos. Entonces eso también ha despertado la conciencia sobre todo de las mujeres. Entonces, en mis compañeras, que era lo que me preguntabas, pues miren, nosotros tenemos alrededor el 35% del poder en el ámbito de los jueces de distrito. El 35% son mujeres frente al resto ¿Ah, varones. sí? Son más mujeres. Más No, varones. 35, Sí, son 35. más varones. Y en el caso de magistradas, estamos hablando ahorita de datos del 2023, el 25% somos magistradas y el resto varones. Entonces, como pueden ver, pues la paridad todavía, para los niveles de ya de toma de decisión, pues todavía no los alcanzamos. Y eso también obedece, decíamos, a las labores de cuidado, sobre todo, que son las que más dedicamos las mujeres, y el hecho de que la estructura que tiene el Poder Judicial de la Federación, les decía, es en toda la República. Entonces, el hecho de que una mujer concurse, por ejemplo, de jueza a magistrada, implica necesariamente o regularmente que los cambien de adscripción, es decir, las muevan del lugar. Claro. Yo, por ejemplo, cuando pasé de jueza a magistrada, me fui a Campeche. O sea, Bien. no me podía quedar aquí por una cuestión pragmática de que pues yo no podría revisar mis propias resoluciones. Ya. Hasta que pasara cierto tiempo, entonces podría regresar. Ya. Y eso implica que muchas mujeres decidan no acceder. Entonces, algunas de las problemáticas no solamente tienen que ver con una cuestión de perspectiva, sino realmente de falta de políticas públicas sociales en las cuales podamos coincidir, lo que decía, conciliar esta vida familiar con esta vida personal. Muy claro. Eso nos deja muy clara la situación de, como en todos los ámbitos de las mujeres que tuvimos, que tienen que desarrollar dobles hasta triples jornadas para salir adelante. Nos habla de una feminización del Poder Judicial Federal importante. Se ha incrementado la participación de, pues en este caso, de juezas y magistradas, pero aún no tenemos una paridad sustantiva, pues por la que hay que seguir pugnando. Mi querida Mayra, la verdad aquí se encuentra con nosotros don José Movele en los controles. Él es el jefe aquí, el que nos trae cortitas con el tiempo. Nos vamos a tener que despedir, pero aquí nos encontramos en tu casa, la revista Peninsular, donde vas a tener un espacio para dar cualquier mensaje a la población en el momento en que se lo requiera. Recuerden que lo que buscamos con este programa no solamente es dar a conocer a mujeres exitosas que han roto el techo de cristal, y como dice Mayra, no solamente el techo, sino las puertas, las ventanas y todo lo demás para que las mujeres sigan adelante. Esta magistrada joven es un ejemplo de ello y me ha dado muchísimo gusto tenerte aquí. Mayra, al principio nos saludábamos con mucho cariño, eres bienvenida. Un último mensaje rapidito, Mayra. Pues mi mensaje sería para todas las mujeres que nos están viendo, sobre todo para las jóvenes. Yo siempre les digo, yo fui como ustedes, esa niña de la que les platiqué cuando iniciaba esta plática, esa niña con sueños que quería ser astronauta y que terminó siendo magistrada de circuito. Ustedes pueden llegar a donde ustedes quieran. Hoy tienen las puertas, las posibilidades abiertas, porque muchas mujeres antes que nosotras hicieron eso posible. Sigan caminando con seguridad, caminen con seguridad, con certeza y piso fuerte, porque ahí estaremos nosotras para recibirlas y acompañarlas. Pues más claro ni el agua. Hermoso mensaje el que nos deja la magistrada Mayra González Solís. Magistrada, muchas gracias. Y a ustedes por estar con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Los esperamos la próxima semana. Vamos a tener otra invitada especial. Ya sabe que aquí las charlas son muy interesantes, conociendo a nuestras mujeres exitosas, mujeres que han sabido salir adelante a pesar de los obstáculos. Les abrazo con mucho cariño. Gracias.